Buenos días, profe. Vamos a darle una presentación sobre nuestro portafolio. Los integrantes de mi grupo son Caterina, Evelyn. Como primera semana de aprendizaje de esta asignatura, eh, como primer punto se presentó a la docente de esta materia y nos dio la bienvenida. A continuación socializamos lo que es el sílabo de la asignatura y como actividad esta materia teníamos que responder a un foro en el cual debíamos poner qué nos parecía el sílabo, qué aspectos nos parece importante y cuáles no. También en este foro debíamos compartir un cómic sobre la experiencia vivida en este. Ya. Semana 2. En esta semana se vio en clase sobre las funciones del lenguaje y qué función cumple cada una. Además, realizamos como tarea una actividad grupal que consistía en realizar un avatar que exprese un texto con las funciones del lenguaje que se asignó a cada grupo y posteriormente subirlo a un foro creado por la profe y comentar el trabajo de otro grupo. Ya, en la semana 3 abordamos el tema el locus de enunciación y la afectividad en la construcción del discurso. En esta clase se revisaron varios conceptos sobre la comunicación, el ciclo de la comunicación y el enunciado. Para esta actividad debíamos realizarla en grupo, debíamos ver un video de un discurso realizado por José Antonio Fernández, del cual debíamos identificar la postura del mismo y luego escribir 5 ideas y explicar brevemente una argumentación. Esta actividad la debíamos realizar en un foro. En la semana 4 abordamos temas como el discurso argumentativo, tipos de argumentos, análisis de textos argumentativos y la contraargumentación. En esta clase se realizaron 2 actividades. La primera, que era un control de lectura en base a esta misma clase y a un texto que debíamos leer. Y para la segunda actividad debíamos trabajar de forma grupal en un foro en el cual debíamos registrar material interactivo sobre los contenidos abordados y así compartirlo al grupo que se nos era asignado. En nuestro caso realizamos unas sopas de letras. Ya. En la semana 5 abordamos el tema de argumentación y contraargumentación y como actividad para reforzar esta clase fue responder a un foro en el cual debíamos escribir una postura asumida en la clase sobre la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en centros educativos fiscales e indicar los respectivos argumentos. También debíamos participar en un debate con afirmaciones en favor y otro en contra con los compañeros de clase. Ya, en la semana 6 abordamos el tema el proyecto integrador de saberes, que es el PIES. Aquí recordamos un poco de nuestros anteriores trabajos y es por esto que como primera actividad se nos envió realizar de forma individual en un foro nuestras experiencias previas a este proyecto. Y como segunda actividad se nos envió de forma grupal, se dividió en 3 grupos del curso y a cada uno se nos asignó un texto, del cual debíamos realizar una presentación destacando en qué consiste el tema, sobre qué trata el tema y qué dice cada parte del texto. Ya, semanas 7 y 8. En la semana 7 tuvimos la oportunidad de ingresar a una conferencia virtual con el consultor académico investigador Diego Apolo, el cual nos habló sobre algunas pautas y recomendaciones para redactar textos académicos, prevenir el plagio en diferentes citas y buscar información confiable para nuestras futuras investigaciones. En cuanto a la actividad de esta semana, se debía hacer una tarea en grupo que consistía en revisar y analizar el documento referente a las normas APA séptima edición, buscar 2 tesis de la biblioteca y seleccionar 5 ejemplos de citaciones e indicar el tipo de cita que es y su respectiva referencia. Finalmente, en la semana 8, en la sesión virtual, la docente nos explicó más claramente cómo está estructurado y cómo debe estar aplicada en los documentos el proyecto integrador de saberes piensa, las normas APA, séptima edición. Además, habló sobre otro tipo de citas que podemos encontrar en un texto. Cabe recalcar que el proyecto integrador de saberes piensa se diferencia de otro tipo de textos, ya que este debe cumplirse diferentes normas y directrices para su elaboración. Ya. Vamos a presentarles a continuación unos comentarios sobre la asignatura. Ya. Como en primera parte, la lectura y escritura permite que todas las personas demostremos nuestras necesidades mediante un texto escrito o por medio de mímicas, ya que de esta forma estamos en contacto con otras personas en la sociedad.
Como bien se ha venido revisando la importancia de la lectura y escritura en el ámbito educativo, ya que mediante diversas estrategias nos permite comunicarnos. A nuestro parecer es esencial para el ser humano, ya que a través de las comunicaciones una sociedad está al pendiente de los cambios, actividades, sucesos, y todo esto se hace posible de diversas formas, es decir, no solo oralmente estando presentes, sino que en dependencia de lo que se quiere comunicar o al público al que va dirigido, podemos realizar un simple texto, una carta, alguna publicidad y entre otras muchas formas como lo hemos aprendido durante este primer interciclo. Es indispensable conocer sobre cómo debemos comunicarnos, la manera en la que debemos escribir textos, ensayos, una tesis y cómo utilizar adecuadamente los conectores para redactar un párrafo. Durante estas semanas de clases hemos desarrollado diferentes actividades en las cuales hemos reforzado bastante los temas tratados. Al parecer hemos logrado con nuestro aprendizaje, pues sí, tanto en la manera y forma de escribir. También hemos aprendido a diferenciar textos, párrafos, tesis, etc. La lectura es fundamental en nuestro trayecto universitario, puesto que nos lleva a un conocimiento más a fondo de lo que estamos estudiando. Leer y escribir nos facilita para lograr llegar a un nivel superior. Debido a la misma razón, hemos leído textos de diferentes autores, quienes nos han presentado de manera indispensable escribir y poder desenvolvernos verbalmente. Ya. En conclusión, la lectura y escritura de textos académicos impulsa el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, nos abre puertas a la información y formación de textos, ensayos, tesis, etc. Así pues, durante este primer interciclo se ha llevado a cabo varias sesiones virtuales en donde la docente nos ha explicado los diferentes temas, también realizamos diferentes trabajos para reforzar los mismos. Además, todo esto nos ha servido como guía para realizar nuestro proyecto integrador de saberes Piensa. A continuación vamos a dar cada una nuestra autoevaluación. Ya. Lo que a mí más me llamó la atención son las funciones del lenguaje, ya que antes sabía de ellas, ya las había estudiado, pero no a fondo. Además conocía solo 3 de ellas, ahora sé que existen 6 y que todas tienen una función, aunque a la final siempre será comunicar algo. Y así como las funciones del lenguaje, yo sé que me falta aprender mucho sobre el mismo, porque al parecer este apartado es todo un mundo de estrategias y métodos. Gracias. Lo que ya sabía en particular fue las funciones del lenguaje y qué dice cada una de ellas. Al parecer, esta clase que tuvimos fue para reforzar mis conocimientos ya obtenidos anteriormente, porque sinceramente ya me había olvidado de algunos de ellos. Ahora sé cómo sacar una tesis, cómo puedo desarrollar un párrafo y también he logrado concretar mi escritura, puesto que anteriormente escribía sin utilizar conectores necesarios en párrafos que escribía. Lo que me falta aprender más es sobre las citaciones con normas APA y poder diferenciar los tipos de citas. También me falta aprender cómo diferenciar una tesis de un párrafo. Ya, el tema que más me interesó es la argumentación y contraargumentación, ya que ya conocía sobre lo que trata. Además, esto ya lo había visto en una asignatura de colegio, pero con la explicación y actividades que se realizaron con la docente me quedó mucho más claro. Ahora sé muchas cosas que desconocía de la lectura y escritura de textos académicos. Me falta mucho por aprender, ya que aún desconozco diferentes temas y contenidos que aborda esta asignatura. Gracias, profe. Esta ha sido la presentación de nuestra evaluación de interciclo.